Si tu carta de intención o tu hoja de términos, como es llamada coloquialmente term sheet o LOI, Letter of Intent, de tu joint venture, no contiene estas tres cláusulas, no estás construyendo una alianza, estás construyendo un futuro conflicto. Un term sheet o Letter of Intent de un joint venture es en realidad el plano arquitectónico de la relación entre socios antes de firmar los contratos definitivos. Define cuestiones sumamente importantes de la transacción, por ejemplo, capital, el control, los financials del negocio o aspectos financieros o económicos y salida, derechos de salida, entre otras cláusulas. En realidad, los documentos de term sheet o cartas de intención muchas veces se piensa que no contienen aspectos obligatorios o que son de cumplimiento obligatorio para las partes. Muchas partes piensan, pues le entro al negocio, vamos a explorar, vamos a ver qué propone la contraparte, sobre todo cuando es el sell side o el vendedor. Me ha tocado la experiencia que llegan a pensar esto, ¿no? Oye, el licenciado, pues no tiene obligatoriedad la carta de intención, ¿no? Puedo firmarla y pues veo cuánto me ofrecen. En realidad no es así. Las cartas de intención, term sheets o MOUs, como les llaman a veces, Memorandum of Understanding, memorando de entendimiento, son en realidad ya contratos per se. O sea, ya es ya es una microestructura de la transacción, porque define el perímetro, define a veces condiciones sumamente relevantes para las partes que no se llegan a tomar en cuenta. Me acuerdo una transacción que hicimos, participamos asesorando al sell side y el buy side pues era una empresa pública estadounidense cuyo propietario es uno de los inversionistas más poderosos del mundo, que no voy a dar nombres, pero ha vivido en la misma casa durante los últimos 60 años, 50 años quizás. Y pues puedo decir la ciudad donde vive, Omaha. Bueno, esta transacción implicó una verdadera un verdadero parteaguas, vamos, en la transacción, porque la carta de intención se había pactado. Nosotros sugerimos que se pactara que las partes iban a asumir cada una sus propios gastos y honorarios devengados o erogados para sus asesores en la transacción, en este caso en el diseño de la carta de intención y de la potencial transacción. Pues ese simple hecho evitó un litigio muy costoso, evitó una situación bastante compleja que hubiera puesto no solo al vendedor en una situación de potencial pago de penalidades muy altas, estamos hablando de millones de dólares, e incluso para los asesores, en este caso nosotros, por no haber advertido este tipo de cláusulas. Es nada más para ejemplificar, quizás con un poco de drama, la importancia de estos documentos, cartas de intención, memorandos de entendimiento u hojas de términos. En operaciones complejas que he visto en múltiples jurisdicciones es donde realmente se negocia el poder dentro de la sociedad. Por ejemplo, en estas cláusulas que voy a comentarles enseguida, en mi opinión son las tres cláusulas más críticas. Número uno, estructura de capital. Por ejemplo, muchos socios creen que el equity debe ser proporcional a la aportación de las partes. En realidad, la estructura de capital o el cap table debe reflejar el riesgo que cada parte está asumiendo en el negocio. Es decir, hay que acordar bien quién aporta qué. Va a ser dinero, va a ser activos, va a ser know-how, que cada uno de estos tiene su peculiaridad y podría hablar durante mucho tiempo sobre cada uno de estos aspectos, pero me voy a enfocar, vamos a suponer es una transacción donde aportan capital ambas partes. Mecanismos de dilución,
también es muy importante, ¿no? En esta parte de la estructura del capital. ¿Qué pasa si uno quiere capitalizar de más? ¿Qué pasa si uno quiere aumentar el capital posteriormente? Por aumentarlo, por diluir a la contraparte, hay que plantear mecanismos escalonados para evitar una dilución por dilución. La segunda cláusula es la gobernanza o el gobierno corporativo del negocio, vamos. Va a ser un consejo de administración. Típicamente en una transacción de joint venture es un consejo. Bajo ninguna circunstancia sugeriría un administrador único, toda vez de que un joint venture son dos o más partes las que están interviniendo y las dos partes tienen que participar de la gobernanza del negocio. Esa es la mística general, salvo que haya un inversionista que dice yo no quiero operar, yo nada más quiero ser capitalista, tú opera. Podría ser, me ha tocado ver ese tipo de transacciones, no estoy hablando de esas en este momento. Materias reservadas, es decir, cuáles son los supermajorities, qué asuntos deben ser resueltos sí o sí por ambas partes y qué asuntos pueden ser resueltos por una de las partes, la que administra el negocio típicamente o el día a día. Mecanismos de deadlock o desacuerdos insuperables. Estas cláusulas de desacuerdo insuperables son muy importantes, ya me ha tocado en la práctica también instrumentarlas, ponerlas en acción y la verdad es que han hecho toda la diferencia en transacciones en donde se ha pactado con toda claridad el mecanismo para destrabar este tipo de desacuerdos insuperables o deadlocks. Si el gobierno corporativo queda ambiguo en la joint venture, y estoy hablando también de un joint venture corporativo, es decir, crear una empresa o entrar en una empresa que va a ser lo que va a operar el negocio, porque hay joint venture contractuales, tampoco voy a hablar de ellos en este momento. Si el gobierno corporativo queda ambiguo, el socio mayoritario termina tomando todas las decisiones importantes. Entonces, pues en realidad no estamos hablando de un joint venture, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Joint venture típicamente es, oye, pues sumamos sinergias, unimos esfuerzos para la concreción de un objetivo en común, que es pues maximizar la rentabilidad de un negocio típicamente. La tercera cláusula es mecanismos de salida. En estos mecanismos de salida yo pactaría o pacto típicamente con los clientes 4 aspectos críticos clave. Uno es el derecho de arrastre, que es el drag along, que es típicamente un derecho del bloque mayoritario. Si estamos hablando de un joint venture que no es 50-50, el drag along se convierte en una cláusula importante para el mayoritario, incluso en transacciones donde el mayoritario es una parte sofisticada, siendo un fondo de inversión, una empresa pública, algún family office ya más sofisticado. El drag es clave, porque ya se empiezan a pactar cláusulas de piggyback o algunas cláusulas de este tipo donde el mayoritario puede arrastrar a una venta al minoritario. Ejemplo, llega un fondo de inversión y dice, oye, quiero comprarte el majority stake del negocio. Es más, no la mayoría, quiero comprarte el negocio completo. Entonces, si el accionista mayoritario no tuviera un drag along negociado con su contraparte, no podría arrastrar al socio minoritario. El minoritario en realidad no se afecta porque participa de las mismas condiciones en las que el socio mayoritario participa, es decir, va a recibir pago por sus acciones en la misma proporción en las que el socio mayoritario recibiría. Entonces, pues tampoco es que se afecte adversamente al socio minoritario. El tag along es al revés, es un derecho de minoritario, donde si no se pactó un drag o incluso se pactó pero no le ejerce el socio mayoritario y llega una venta y se quiere ir el minoritario se le puede pegar al mayoritario y lo puede obligar a que también se realice la transacción igual en los mismos términos y condiciones para el minoritario, pero el minoritario ejerce el derecho. El drag es un derecho del mayoritario de arrastre y el tag es un derecho del minoritario de adherirse con el mayoritario en la venta o en la venta de acciones o de activos, cualquiera que sea. Y el buy-sell, muy importante, las cláusulas de buy-sell, que tampoco son comunes de pactarlas. Ordinariamente piensan los clientes que los estatutos ya armónicamente deben traer esto y no necesariamente es así.
Hay que negociarlo, hay que redactarlo y hay que precisarlo. El buy-sell prácticamente es un mecanismo de compra-venta, ¿no? Una parte compra, otra vende. Y una ejerce el derecho y la otra pues tiene la obligación de consumar la venta, ¿no? El buy-sell es, si se dan X condiciones, hay un socio que compra y otro que vende. En las condiciones pactadas o que pacten entre ellos, se pone una oferta en la mesa. Si el que puso la oferta no tiene la precaución de poner condiciones suficientemente razonables, es decir, poner un precio atractivo para que el otro decida vender, al que se le pone la oferta en la mesa puede cambiársela o volteársela a la parte que puso la oferta en la mesa y decidir ejercerla en contrario, es decir, no te vendo, te compro en estas mismas condiciones. Entonces es un mecanismo, la verdad, muy efectivo, debe ser muy bien regulado. Y la última es las opciones de compra-venta, ¿no? Que básicamente es igual, es como un buyout, donde, oye, pues si yo me quiero ir, quiero venderle las acciones a un competidor, puedo, no puedo. Eh, no, evidentemente hay que limitar estos derechos, estas restricciones, hay que, redactarlas muy bien para evitar que el día de mañana se venda a un competidor, se venda a una parte que no tendría que ser socio. Por ejemplo, pues en la práctica se ha visto que dos partes terminan aliándose en un joint venture, personas físicas, hablando de un ejemplo sencillo. Fallece uno de ellos, entran los hijos, y si no está pactado esto, pues el hijo se convierte en socio y el accionista que no murió pues ya trae de socio al hijo del que sí murió y que no se lleva bien con él o no entiende el negocio, y pues empiezan a haber problemas ahí, ¿no? Por eso hay que pactarlo muy bien. En nuestra visión, la cláusula más importante de un joint venture o de una joint venture, como se le llama, no es cómo empieza, en realidad es cómo termina. Esto es clave. He visto joint ventures multimillonarios colapsar porque el term sheet ignoró dos cosas. Una, la arquitectura de control, y dos, la alineación cultural entre los socios. Definitivamente son cuestiones muy importantes que suelen pasarse por alto. Y un term sheet de una joint venture en realidad no es un documento preliminar, como decía al inicio del video, es en realidad ya la arquitectura de poder entre los socios. Ya es un verdadero contrato en forma y desde ahí ya se limitan, se autorizan o se restringen muchos aspectos clave para las partes. Si estás estructurando una joint venture o una coinversión, entender estas cláusulas antes de firmar puede ahorrarte años de conflicto. Y no estoy exagerando. Espero que te sea de utilidad. Gracias.